Escuchen bien lo que está pasando en el sur del continente, porque la lección es clarísima y resuena en cada cancillería del mundo que tenga la inteligencia de leerla correctamente. Daniel Noboa, el hombre que creyó que podía pisotear la soberanía de México con total impunidad, el que se sintió intocable cuando ordenó una invasión armada a nuestra embajada en Quito, violando todas las convenciones del derecho internacional que existen precisamente para que episodios como ese no ocurran jamás, hoy está suplicando, dando patadas de ahogado para intentar frenar el colapso absoluto de la economía de su país. La soberbia de Quito se convirtió en humillación documentada y el presidente ecuatoriano no tiene más remedio en este momento que enviar cartas formales al gobierno de México, rogando, literalmente suplicando, un diálogo urgente y el levantamiento inmediato de las sanciones comerciales que tienen a su país al borde del abismo económico. Con México no se juega. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante, digna y firme desde el primer día, demostrando de qué está hecha la política exterior mexicana cuando se enfrenta a una agresión directa contra su territorio y su dignidad nacional. No hay ni habrá ninguna mesa de diálogo, ningún apretón de manos, ninguna normalización de relaciones diplomáticas con Ecuador mientras ese señor Daniel Noboa siga sentado en la silla presidencial. Así de claro, así de definitivo. La firmeza de esa postura no es rigidez ni falta de pragmatismo diplomático. Es la aplicación más básica del principio de que las violaciones al derecho internacional tienen que tener consecuencias reales para quien las comete, o de lo contrario, el derecho internacional se convierte en papel mojado que cada gobernante ignora cuando le conviene. México está sosteniendo ese principio con el único instrumento que tiene consecuencias concretas sobre el comportamiento de los estados, el costo económico verificable y sostenido en el tiempo. Fíjense nada más cómo cambian las cosas cuando te topas con una nación que sí se respeta a sí misma y que tiene los instrumentos económicos para respaldar ese respeto con consecuencias concretas. Hace unos meses todo era soberbia en Quito. Todo era gestos de fuerza pensados para el consumo político interno de un presidente que creyó que una acción espectacular contra una embajada extranjera le daría puntos de popularidad en casa. Hoy ese mismo presidente no encuentra la salida porque la que eligió lo encerró en un callejón del que no puede salir sin reconocer públicamente que se equivocó. Y reconocer eso significaría el final político de lo que le queda de credibilidad. Eso es lo que produce elegir la provocación frente a una economía del tamaño de México, no una crisis manejable. Un callejón sin salida. Para entender la magnitud de este nocaut económico y diplomático, hay que poner las cosas en perspectiva con los números que realmente importan, porque los números en este caso no dejan espacio para ninguna interpretación conveniente. México es la economía número 12 del mundo. Nuestro Producto Interno Bruto supera el $1.790.000 millones. Ecuador es la economía número 65 a nivel global con un PIB de apenas $118.000 millones. La simetría entre las dos partes de este conflicto no es una diferencia de grado, es una diferencia de categoría. Cuando Noboa decidió enfrentarse a México, pensó que estaba jugando en el mismo tablero. No estaba en el mismo tablero, ni siquiera estaba jugando el mismo juego. La historia de las relaciones internacionales está llena de episodios en que líderes de economías pequeñas o medianas calcularon mal la respuesta de una potencia mayor, porque midieron la voluntad política del otro lado con sus propias capacidades de absorción del daño. Noboa calculó que México no iba a reaccionar con contundencia porque las relaciones con Ecuador no eran estratégicas para nuestra economía. Tenía razón en esa parte del análisis. Donde se equivocó completamente fue en no entender que la respuesta de México no iba a ser proporcional al valor económico del intercambio bilateral, sino proporcional a la gravedad de la ofensa diplomática. Y violar la inviolabilidad de una embajada es la ofensa diplomática más grave que existe en el derecho internacional. Para ser completamente honestos sobre lo que esta pausa comercial representa para cada una de las dos economías. Para México, las importaciones provenientes de Ecuador representan menos del 0,5% de todo lo que el país compra al exterior, menos de 0,5 punto porcentual. Eso significa que el impacto en la economía mexicana de cortar el intercambio comercial con Ecuador es tan pequeño que ni siquiera aparece de manera visible en los indicadores macroeconómicos. Seguimos nuestro camino sin despeinarnos. Para Ecuador, en cambio, el mercado mexicano y el acceso a la región norteamericana que México articula no son un componente más de su comercio exterior. Son una arteria principal. Cuando esa arteria se cierra, el cuerpo económico empieza a sentirlo de inmediato en todos sus órganos.
Las medidas restrictivas que ha impuesto el gobierno mexicano han bloqueado el acceso de los productos tradicionales ecuatorianos y el impacto se ha extendido como un efecto dominó por todos los sectores que dependían de ese flujo comercial. Los números de las pérdidas ya están sobre la mesa y hablan por sí solos. El sector más golpeado es el bananero, con pérdidas que se estiman en alrededor de 420 millones de dólares. El camarón acumula 310 millones perdidos y aquí vale la pena abrir un paréntesis. La verdad hay que decirla, los camarones de Sinaloa son significativamente más ricos y de mejor calidad que los ecuatorianos, así que ni falta nos hacen. La industria floricultora ecuatoriana reporta pérdidas de 180 millones. El sector cacaotero y chocolatero pierde 140 millones. Y el atún en conserva suma otros 95 millones en ventas que ya no llegan. Estamos hablando de volúmenes inmensos de divisas que mantenían a flote sectores enteros de la economía ecuatoriana. El cierre del mercado mexicano ha provocado una parálisis que se siente en las plantaciones, en las empacadoras, en los puertos. Hay comunidades enteras en Ecuador que dependían de estas actividades exportadoras y que hoy se encuentran sin mercado para sus mercancías y sin una alternativa viable a corto plazo que pueda absorber ese volumen en condiciones similares. Los bananeros de la provincia del Guayas llevan semanas buscando compradores alternativos para una fruta que tiene fecha de caducidad, que no puede esperar indefinidamente mientras los negociadores de su gobierno resuelven el impasse diplomático. Los camaroneros de la costa que invirtieron en infraestructura y en ciclos de producción diseñados para el mercado mexicano no pueden simplemente girar 180 grados y redirigir sus exportaciones hacia Asia en cuestión de semanas. Esas reconversiones toman meses, toman recursos que en este momento no están disponibles y generan pérdidas en el periodo de transición que muchas empresas medianas y pequeñas no pueden absorber sin comprometer su viabilidad. Y aquí es donde la ignorancia económica del gobierno de Noboa sale a relucir en toda su magnitud. Porque cuando empezó el conflicto, el presidente ecuatoriano anunció con notable autosatisfacción que iba a imponer aranceles de hasta el 27% a las importaciones mexicanas, como si esa medida fuera un golpe que México iba a sentir. Pero ¿qué es exactamente lo que Ecuador importa desde México? Medicamentos vitales para su sistema de salud pública, automóviles, electrodomésticos, maquinaria y aparatos mecánicos, preparaciones alimenticias de diverso tipo. Al ponerle un arancel del 27% a todo eso, lo único que logró Noboa fue encarecer el costo de vida de su propia ciudadanía. Los productos subieron de precio en Ecuador. El ecuatoriano de a pie es el que está pagando más caro sus medicamentos, su vehículo y su comida. Fue un balazo en el pie, una medida que únicamente lastima a la economía ecuatoriana, mientras en México seguimos nuestro camino sin que eso genere ninguna fricción visible en nuestra actividad económica cotidiana. La ironía completa del episodio es que Noboa diseñó su respuesta arancelaria creyendo que le estaba enviando una señal de fuerza a México, y lo que en realidad hizo fue subir el costo de los medicamentos de sus propios ciudadanos. Eso es lo que pasa cuando la política exterior se diseña para las cámaras y para el aplauso doméstico en lugar de para el análisis real de las consecuencias. La audiencia que aplaudió el arancel en Ecuador tardó pocas semanas en llegar a la farmacia y descubrir que pagar más por los medicamentos que llegaban de México era el resultado directo de la decisión de su gobierno. La postura del gobierno de Noboa en este conflicto ha seguido un patrón que combina la desesperación con la falta de comprensión real sobre con quién está negociando. Sale a los medios a decir que Ecuador siempre tendrá la apertura para arreglar las diferencias, que quiere buscar una salida rápida para reactivar el flujo de bienes y evitar un daño mayor, que está dispuesto a retirar el arancel del 27% que él mismo impuso como su gran respuesta a las sanciones mexicanas. Como si quitar un arancel que nunca tuvo ningún efecto real sobre México fuera la moneda de cambio suficiente para comprar la normalización de relaciones con un país cuya embajada fue violada con policías y militares. El gobierno de Sheinbaum no ve ni verá condiciones para un acercamiento mientras persista esa situación y mientras la responsabilidad directa del episodio siga en manos del mismo hombre que lo ordenó. Fue él quien dio la orden. Él fue el responsable directo de atentar contra nuestra embajada, contra el asilo político que México había otorgado, contra nuestra bandera y contra las normas más fundamentales del derecho internacional que regulan las relaciones entre estados soberanos desde hace siglos. Esas relaciones no se van a reanudar porque al señor le empezó a doler la cartera.
Para que quede claro que las ofensas a la soberanía de México no prescriben ni se resuelven con cartitas diplomáticas de tono conciliador, el gobierno mexicano está preparando un paquete de medidas adicionales para intensificar todavía más la presión. Entre las acciones que se vienen, figura un bloqueo a los créditos de bancos mexicanos que operan en territorio ecuatoriano. Les cierra la llave del financiamiento. Además, se prepara una revisión exhaustiva de todas las inversiones ecuatorianas en México. Y se vienen requisitos de visa significativamente más estrictos para los ciudadanos ecuatorianos, lo que va a complicar de manera considerable la movilidad y los escasos vínculos económicos bilaterales que todavía subsisten. Nuestro país tiene herramientas de sobra para hacer valer su posición y el gobierno de la presidenta Sheinbaum está dispuesto a usarlas todas hasta que la situación que originó el conflicto tenga una resolución que satisfaga las exigencias de la dignidad nacional. Este episodio debe quedar grabado en la historia de América Latina como un aviso claro para cualquier gobernante que crea que puede pasar por encima de las leyes internacionales para ganar unos cuantos puntos de popularidad interna. Sin disparar una sola bala, utilizando el peso aplastante de nuestra economía y la fuerza de nuestras instituciones, México puso a un gobierno infractor contra las cuerdas, rogando por una salida. Eso es lo que se llama ejercer la soberanía con inteligencia en el siglo XXI. La política exterior mexicana se sostiene sobre los principios de respeto mutuo y no intervención, pero también sobre la defensa férrea de su territorio y su bandera cuando alguien se atreve a tocarlos. El panorama geopolítico más amplio agrava todavía más la situación de Ecuador, porque la torpeza de Noboa no solo le cerró el mercado de más de 130 millones de mexicanos, lo está dejando fuera de la jugada más importante del continente en este momento. Todo este conflicto comercial se desarrolla en el contexto de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que está programada para 2026. En ese escenario, México y sus socios norteamericanos están cerrando filas para fortalecer sus alianzas internas y proteger a la región frente a la competencia de terceros países. México llega a esa revisión desde una posición de fuerza excepcional, siendo el principal exportador hacia Estados Unidos, superando a cualquier otra nación del planeta en ese indicador. Eso nos otorga una posición de privilegio indiscutible en las negociaciones que vienen. Ecuador, al haber quedado bloqueado por México, no solo pierde nuestro mercado interno, pierde las rutas alternativas que dependían de la infraestructura y la integración regional norteamericana. Sus exportaciones tienen que buscar caminos más largos, más costosos y con mercados que no ofrecen las mismas condiciones que el acceso a Norteamérica. Cruzar el océano para vender bananos o camarones no es barato, y eso los pone fuera de competencia frente a otros proveedores que sí tienen acceso preferencial a los mercados más importantes del hemisferio. Mientras tanto, Noboa intenta venderle espejismos a su población, presumiendo que firmó un acuerdo con Estados Unidos para liberar aranceles de algunos de sus productos no petroleros, tratando de compensar la hemorragia de divisas que le causó su decisión de enfrentarse a México. Pero el bloqueo mexicano y el marco del TEMEC siguen ahí implacables, golpeando los sectores estratégicos de su economía. No hay acuerdo bilateral de segunda clase que cure ese nivel de daño estructural. El ambiente interno en Ecuador confirma que la crisis está siendo sentida en todos los niveles de la sociedad. Los analistas advierten todos los días que la prolongación de este enfrentamiento con México va a generar una caída aún mayor en el PIB y un estallido de desempleo en provincias enteras dedicadas a la pesca y la agroindustria. Los propios alcaldes de municipios afectados se han atrevido a declarar públicamente que ya no aguantan más, y el país llega a este momento en las peores condiciones posibles para absorber una crisis adicional, inmerso en una emergencia de seguridad que lo tienen las primeras planas internacionales por las razones más negativas posibles, con presión fiscal insostenible que no tiene margen para compensar las pérdidas del sector exportador con gasto público y con una ciudadanía que hace poco vimos en las calles durante una huelga nacional provocada por el aumento al precio del combustible, hasta el punto de que la caravana presidencial fue atacada en medio de ese conflicto social y las imágenes dieron la vuelta al mundo como el retrato más preciso de un gobierno que ha perdido el control de múltiples frentes simultáneamente. Cuando un presidente que se metió en un conflicto diplomático internacional por cálculos electorales no puede ni circular por las calles de su propio país sin que su caravana sea atacada, el balance de esa apuesta ya está claro para cualquiera que quiera leerlo con honestidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene de pie respaldada por un pueblo que entiende que la soberanía no se negocia y que la dignidad nacional no tiene precio de etiqueta. En este pulso, México tiene el tiempo, el tamaño económico, la posición geográfica y la razón histórica de su lado. Es una lástima, por supuesto, por el pueblo trabajador de Ecuador, por los campesinos, por los pescadores, por los obreros que no tienen ninguna responsabilidad en las decisiones de su gobierno y que son quienes están pagando los platos rotos de la arrogancia de su presidente. Ellos son los que hoy no tienen dónde vender sus cosechas, los que ven cómo los medicamentos que llegaban desde México se vuelven inalcanzables por los aranceles que su propio gobierno impuso. Lo decimos con toda la sinceridad y con el genuino deseo de ver a América Latina unida. Ojalá que en Ecuador pronto los tiempos cambien, que el pueblo recupere las riendas de su destino y que bajo un nuevo liderazgo verdaderamente respetuoso del derecho internacional se puedan restablecer las relaciones de hermandad entre nuestros dos pueblos. Porque los pueblos son hermanos, aunque los gobiernos irresponsables los separen con sus errores. Los trabajadores del campo en Ecuador no eligieron a un presidente que ordenara irrumpir en una embajada. Los pescadores y los folicultores no diseñaron la política exterior de su país. Ellos son las víctimas colaterales de una decisión que tomó su gobierno y que ellos están pagando con su sustento. Esa distinción importa y México la reconoce. Hasta que ese día de cambio llegue en Ecuador, la puerta de México seguirá cerrada. La dignidad de México es inquebrantable y bajo este gobierno se defiende con la misma contundencia con que se construyó, sin dar ni un paso atrás.